Hola amigos de Epicentro. ¿Cuánto ha cumplido el gobierno del presidente Castillo sus promesas? Va a cumplir 5 meses de haber tomado posesión del cargo y ya hay un primer informe, un informe que ha hecho la organización Vigilantes, que evalúa punto por punto los elementos más importantes de la promesa Castillo, de la propuesta del gobierno. Mi invitado de hoy para hablar de este tema es el secretario general de Transparencia, Iván Lanegra, que hace parte de Vigilantes. Iván, buenas tardes. Gracias por estar en Epicentro. Gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. Bueno, Iván, empecemos en orden. ¿Qué es la plataforma esta Vigilantes? ¿Quiénes la conforman y cuál es el objetivo? Esta es una reunión de 13 organizaciones de la sociedad civil que decidimos hacer un seguimiento a las 12 promesas o compromisos que asumió en ese momento candidato ahora presidente de la República, Pedro Castillo. Recordarás esta ceremonia que se hizo solemne de firma de un compromiso con la democracia y otros valores. Y lo que hicimos nosotros 13 es pues tratar de organizar de una manera pues estructurada un proceso de seguimiento del cumplimiento de estos compromisos, porque siempre se dice que estos documentos quedan como papeles que se firman, pero luego nadie los sigue, nadie vela que se cumplan, y decidimos hacerlo, ¿no? Entonces somos 13 organizaciones muy diversas. Ahí está, por ejemplo, CIPCA, que es una organización que tiene sede en Piura, está el Consejo de la Prensa Peruana, está el Foro Educativo, está el Grupo Interdisciplinario de Prospectiva para Políticas Públicas de la Universidad Católica, está Internancia, una organización también de la misma universidad, Impulso País, está el IBC, que es una institución con sede en Cusco, y PAE, que es una institución del sector empresarial, Open Política, que es un grupo de jóvenes expertos en temas de promoción de la democracia por vías digitales, Perspectiva Cohesional, que son expertos en esa materia, Proética, Transparencia y el Laboratorio de Innovación de la Cayetano Heredia. Como es un grupo muy diverso, claro, pero especialistas en sus temas, ¿no? Claro, que tienen diversos ángulos. Entonces, para que quienes no han visto el informe, que además vamos a poner el link para que puedan encontrar el informe, lo que han hecho es clasificar todas las promesas en no riesgo, riesgo moderado, riesgo grave o riesgo muy grave, ¿no? Como un semáforo, amarillo, anaranjado y rojo. Empecemos por los rojos, Iván, porque veo, por ejemplo, en riesgo muy grave la educación y la corrupción, la lucha contra la corrupción. ¿Por dónde quiere empezar? Sí, a ver, quizá la lucha contra la corrupción es muy claro, ¿no? Es un tema en el cual hay alertas muy graves por razones que además son casi de conocimiento público, ¿no? Es decir, ¿dónde están los problemas más serios, ¿no? La falta de transparencia, que es muy evidente, es decir, ha habido problemas muy serios en el entregar información que de acuerdo con ley debe hacerse. Solamente por mencionar un punto, la cuestión de las visitas al presidente en este local en Breña, eso es muy claro, pero además otros problemas en esa misma línea. Y la otra cuestión muy seria, la contratación o digamos, el nombramiento de personas con antecedentes de falta de integridad, ¿no? Lo cual ya desde luego es un problema pues, en la gestión pública, ¿no? Y entonces, esos temas, digamos, son los más notorios. Hay más cosas, pero eso yo diría que son los más importantes. En el tema de educación, no tenemos... Paremos un minuto sí. aquí en corrupción, porque creo que vale la pena leer el compromiso, ¿no? Era garantizar la designación de altos funcionarios sin antecedentes de condenas por corrupción o con procesos de investigación en curso, y eso claramente está en alerta roja porque ahí hemos visto que han pasado cosas. El otro es respetar las normas de transparencia y acceso a la información pública. Bueno, las visitas en la casa de Breña, el no registro de las visitas y la falta de comunicación con la comunidad, ¿no? Impulsar la dimensión preventiva de la lucha contra la corrupción. Ahí también hay un vacío muy grande, ¿no? Sí, sin duda. Y además, ojo, también hay que decir esto. Este es un informe que tuvo como cierre hace 2 semanas aproximadamente atrás. Incluso antes, ¿no? Entonces, hay cosas que han pasado en estas últimas 2 semanas que posiblemente incluso en algunos indicadores ya nos llevarían a alertas graves, adicionales,
o inclusive alguna alerta muy grave. Por ejemplo, en este tema que estamos viendo recientemente sobre cómo se maneja la situación de la llegada de los fiscales a Palacio, por ejemplo, es un tema en el cual se ha manejado pésimamente, más allá de si hay una discusión sobre las competencias de la Fiscalía, evidentemente la manera de manejarlo no ha sido la mejor. Ajá. Bueno, entonces pasemos a educación. En educación también hay varias líneas rojas en este informe. En realidad, en este informe, como te digo, la fecha de cierre fue hace como 2 semanas, no tenemos ninguna alerta muy grave, pero tenemos algunas alertas graves. Sí, grave. Claramente, el problema de la carrera magisterial, sin duda, el problema de no tener hasta el momento fecha cierta para empezar de vuelta a las clases, se perdió la oportunidad de empezar en este año, hay una fecha, una promesa para el próximo, pero todavía no hay ninguna hoja de ruta clara al respecto, y además ahí teníamos una alerta moderada sobre SUNEDU, pero hoy sería alerta grave. Hoy sería alerta grave con todo lo que conocemos. Entonces, y quizá, dependiendo de cómo ocurra la situación post-censura del ministro Gallardo y a quién nombren y qué tipo de política va a defender el gobierno y qué va a hacer con las leyes que están siendo enviadas por el Congreso en estas materias, vamos a tener más claro si en alguno de estos puntos seguramente podríamos tener ya una alerta roja. Claro. Hay otro punto importante que es el de la libertad de expresión. ¿Encuentran ustedes una línea roja en el asunto de la libertad de expresión? ¿Cuál es esa? Bueno, hay varios temas, ¿no? Uno de los temas que es muy importante es no usar el poder político para establecer algún tipo de condicionamiento a los medios de comunicación. Y ahí el presidente Castillo sí cruzó una línea roja cuando en un discurso en Huancavelica, pues dijo directamente, me parece que hay unos medios que, de mi punto de vista, no dicen la verdad, a eso no le vamos a dar ni un sol. A ustedes que sí dicen la verdad, de mi punto de vista, sí le vamos a dar. Desde luego, el presidente puede tener todo, digamos, su juicio propio sobre qué tan bueno es el trabajo de un medio u otro, eso es completamente parte de cualquier gobierno, pero no puede usar sus funciones como presidente para hacer ese tipo de anuncios, más cuando es un tema que ni siquiera es parte de sus responsabilidades, es un tema técnico que corresponde a instancias dentro del gobierno, y ahí claramente, por ejemplo, marcó una línea roja. A eso hay que agregar otros temas, ¿no? Creo que el otro tema que es evidente también es la falta de una comunicación directa entre el presidente y los medios de comunicación. No hay conferencia de prensa del presidente, no hay entrevista del presidente, y nuevamente no tiene que ver con que, digamos, sea un asunto sencillamente, no, al presidente no le gusta, no se siente cómodo. Lo que pasa es que su cargo obliga a que tenga una comunicación directa con los medios. Y eso no solamente pasa en el Perú, y ha pasado en el Perú, sino en otros países, en particular en regímenes presidenciales, donde el presidente es el jefe de gobierno. Claro. Y por lo tanto es quien debe dar continuamente explicaciones o explicar cuáles son los rumbos de su gobierno a la ciudadanía a través de los medios de comunicación. A eso sumaría yo, que no está claramente ahí, pero yo creo que tiene que sumar el hecho, este mensaje tan equívoco, tan complicado que envió el ministro de Transportes y Comunicaciones un día que dijo, bueno, el canal del Estado nos chanca como si no fuera del gobierno, ¿no? Esa falta de conciencia de la independencia que tienen que tener los medios y particularmente el medio del Estado, que no es un medio del gobierno, también tiene que ser una señal preocupante en esta línea. Eso está en el informe, pero está como alerta moderada. ¿Por qué? Porque después hubo una vuelta atrás y el nombramiento del directorio ya, digamos, mostró que había personas adecuadas, ¿no? con idóneas, entonces ya ahí se corrigió alerta moderada, pero igual estábamos en alerta moderada porque igual lo dicho, sin duda, generó una preocupación. Claro, el compromiso 12, ahí quedan más, pero es que me voy porque las dos líneas están en rojo: respetar la institucionalidad meritocrática y no deliberante de las Fuerzas Armadas y Policiales. Bueno, eso no necesita mucha explicación, ¿no? Después de lo que hemos visto. Lamentablemente, porque es un tema, nuevamente, no es que no haya habido en el pasado problemas siempre en este tipo de procesos de ascenso, pero en este caso ha involucrado directamente al presidente, ¿no? Evidentemente todavía es un asunto de investigación, pero lo que queda claro es que al menos, ¿no?, el secretario de despacho presidencial, que ha salido del puesto, él sí estaba pues claramente en una situación
absolutamente irregular, introduciéndose en un proceso que debería ser respetado en sus condiciones meritocráticas. Ahora, el otra alerta tiene que ver con una cosa que pasó en su momento desapercibido, pero que fue esta decisión del gobierno de autorizar a la fuerza militar a cumplir labores de seguridad ciudadana, Sí. digamos, no es una cosa Excedía menor, toda ¿no? su potestad, por supuesto, la potestad de Digamos, las Fuerzas Armadas. hay un marco legal general que permite algún tipo de acción en esta materia, pero nunca se dio una explicación clara y consistente de por qué esto era necesario. Digamos, y la mayor demostración de que era innecesario es que luego nadie escuchó más la ejecución de esa medida. O sea, la norma se dio, pero como que nunca hubiera ocurrido realmente, lo cual te indica de que realmente no había una necesidad de esa disposición. Sí, hay un punto muy importante y es el de el compromiso del gobierno de promover el bien común, promover la inversión pública para que haya crecimiento y promover la inversión privada. Y por supuesto, ahí hay una línea súper roja, ¿no? Ya casi morada, diría yo, de mensajes que se envían y que espantan la inversión o por lo menos generan un ambiente de inestabilidad en la inversión privada. Sí, ahí tenemos varias alertas Amarilla, naranja graves y roja. y una roja que tiene que ver con la idoneidad de los funcionarios. Es decir, la primera cosa que debes garantizar para que tu gasto público y tu inversión sea adecuada es que la gente que va a hacerlo sea la adecuada. Sin gente idónea no vas a poder ni gastar bien ni hacer buenas inversiones. Y lo otro, que es muy claro, ¿no? Es lo que ya he señalado, es decir, un conjunto de anuncios completamente, pues a veces incluso contradictorios, ¿no? Sobre la relación entre el gobierno y la inversión. Y eso ha generado un clima que ya no tengo que tampoco contarlo mucho. Todos los que nos están viendo saben muy bien a qué me refiero, ¿no? Una situación de inestabilidad, ha sido muy complicado. Pero además, con mensajes muy preocupantes en otros temas, inclusive eh, por mencionar un punto, ¿no? Todo este discurso que me parece extraño sobre el tema de la minería ilegal. O sea, por un lado, le dices a las mineras, no, tienen que ser más, ¿no? Ser más responsables desde el punto de vista de los tributos y el tema desde el punto de vista ambiental, pero por otro lado das normas para facilitar la minería informal y que es además una que no es sostenible, ¿no? Entonces, digamos, ese tipo de situaciones claramente nos ponen en una alerta, ¿no? Entonces, en ese punto sí, todos los indicadores están en alerta, aunque por ahora el muy grave se limita al tema de la idoneidad de funcionarios. Sí, también hay que resaltar que en materia de relaciones internacionales, a pesar del ruido que ha habido con este tema de Venezuela y bueno, el sistema del Ministerio de Relaciones Exteriores, que siempre ha sido elogiado por profesional, pues no genera ninguna alerta para ustedes. Estamos relativamente bien en materia de relaciones internacionales, por lo que puedo ver. Sí, de acuerdo a los compromisos que asumieron. El compromiso era respetar los compromisos del Perú en materia internacional. Eso se está cumpliendo, se está cumpliendo. Efectivamente, no ha habido ningún tipo de anuncio vinculado, por ejemplo, con retirarse de alguna convención importante. Por el contrario, ¿no? Si uno ve los discursos de Cancillería, son más bien de refuerzo de los mecanismos multilaterales, de mantener una relación adecuada en temas como cambio climático, derechos humanos, etcétera, ¿no? Entonces, en el plano internacional, digamos, la cosa está caminando bien. No hemos, en este punto, por si acaso, no estamos considerando esos casos de intento de colocar a personas no idóneas en puestos para ciertas embajadas, porque eso va en el Porque lo punto pusieron de en el otro. funcionarios no idóneos para posiciones, ¿ok? Esto más se limita a los compromisos y tratados que el Perú ha firmado o ha ratificado. Ya, Iván, un punto importante. Hay un amarillo, que es una alerta moderada en el asunto de la modificación de la Constitución. ¿Por qué ustedes Sí. le ponen una señalita ahí de alerta a este asunto? Sí, es un tema muy complicado porque nuevamente tengo que hacer una nota a pie de página. Este es un informe que ve los compromisos del actual presidente, compromisos que hizo en campaña. Entonces, evalúa al gobierno, no evalúa al Congreso. Claro. O sea, si tuviéramos que Y hacer a la una cosa bancada de similar, gobierno, claro. por ejemplo, entonces si tuviéramos que hacer una cosa similar para el Congreso, ya te imaginarías que también habría muchas alertas rojas, pero Claro. pero sería otro informe. Pero por ahora estamos en el gobierno. Y en el gobierno hay un tema
que es algo así como contradictorio. Por un lado, el gobierno en sus discursos ha señalado, y también hay que decirlo, en honor a la verdad, que no ha emitido ninguna propuesta, nada que vaya en contra de lo que dice la Constitución. Entonces se ha mantenido, digamos, dentro de la línea, ¿no?, ordenada. De vez en cuando se ha hecho algún mensaje a la necesidad de una asamblea constituyente, pero Sí. siempre se ha dicho, vamos, si esto ocurre, tiene que hacerse a través de los canales que la Constitución establece. Sin embargo, al mismo tiempo, la bancada del gobierno, bueno, en su momento era más claro que era la bancada del gobierno, ahora tenemos, a veces también hay unas contradicciones Una internas que mezcla. complican un Sí. poco las cosas, pero la bancada del gobierno sí ha tenido posiciones en las cuales en un momento dado daba algunas señales de que eventualmente podían intentar un camino distinto. Entonces, por esa razón, todavía hemos mantenido acá una alerta moderada. O sea, no es solamente es una... Hay que estar atentos al tema, pero por el momento no ha ocurrido nada que implique una decisión, digamos, de parte del gobierno. Ujú. Pues Iván, muy interesante. Quiero preguntarle para cerrar por un asunto que a veces se ve en la discusión en las redes sociales, que la gente dice, bueno, pero es que a este gobierno lo han expurgado, lo han examinado, le han puesto una vigilancia que si le hubieran puesto a los anteriores gobiernos, al de Toledo, al de Alan García, al de Ollanta Humala, pues al de PPK probablemente seríamos Suiza, ¿no? Dice la gente, ¿por qué a este gobierno lo vigilan tanto? ¿Por qué llevamos 5 meses y no los dejan ni respirar? ¿Usted cree que sí hay una mayor vigilancia sobre el gobierno de Pedro Castillo que sobre los gobiernos anteriores? A ver, yo creo que hay dos factores que explican eso. Sí es cierto que hay más acciones en algunos campos, ¿no?, de seguimiento a lo que hace el presidente en estos primeros meses. Eso es cierto. Sin embargo, hay que recordar que en el pasado, muchos de los principales escándalos de corrupción que se han conocido han sido por noticias que han salido de los medios de comunicación. Es decir, si la crítica de los medios de comunicación están, ¿no?, encontrando cosas en este gobierno, bueno, en el pasado fue más o menos parecido, ¿no? Hay que recordar, por casos recientes, ¿no?, lo de Cuellos Blancos, eso surgió de una investigación vinculada al sector de los medios de comunicación. Claro, la fuente fue un asunto vinculado con una investigación de la Fiscalía, pero los Judiciales. medios de comunicación lo hicieron público. Entonces, lo que quiero decir es cierto que hay un poco de mucha tensión, esto es cierto, pero acá viene otro factor importante. Creo que esto es también resultado del aumento de la desconfianza. Si uno mira las cifras, los indicadores sobre la actitud de la ciudadanía ante el Estado, la desconfianza no deja de crecer. O sea, uno piensa ya no puede crecer más porque ya es enorme, pero sigue aumentando. Entonces, hay una mayor desconfianza en el Estado y desde luego creo que hubiera pasado lo mismo si el resultado hubiera sido diferente en la elección. Creo que hubiera habido mucha también actividad. Quizás no los mismos actores, eso sí, debo decirlo, posiblemente sean otros actores los más preocupados, pero hubieran habido seguramente también acciones como esta. Pero también hay un tercer factor, ¿no?, que también hay que reconocer, digamos, por el lado de que dicen, ¿por qué los miran tanto?, ¿no? Es que también dan razones, ¿no? O sea, tampoco hay que decir, Sí. digamos, Se ayudan. digamos, si, por ejemplo, por arte no, volver a ese tema que me parece bien simbólico, ¿no? El señor presidente, no se puede reunir usted en un lugar fuera del palacio sin llevar un registro de las cosas. Señor Tenía una presidente, y alerta de la 2, y Contraloría 3, y y lo vuelve 4, a y hacer. 5 veces, y lo vuelves a hacer. Ya, entonces, digamos, o temas como que un periodista sencillamente mira los registros de visitas y encuentra un caso que ahora está generando la atención de la Fiscalía y de los medios de comunicación. Entonces, es una combinación, creo, de esos tres elementos Claro. y sin duda los tres explican bien, creo, la situación que vemos ahora. Y que los tiempos han cambiado y la gente cada vez traga menos entero y eso está muy bien porque para eso somos ciudadanos, tenemos derecho a vigilar, a criticar, a opinar, a estar pendientes. Iván, muchas gracias por estar aquí en Epicentro, por darnos estos detalles y por este informe de la plataforma Vigilantes. Y felices A fiestas. ustedes, gracias y felices fiestas a todos. Adiós. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.